A la segunda unidad de capacitación sobre NIF para pymes que hemos desarrollado aquí en su portal de actualicese.com para todos los amables suscriptores oro que posee este portal. Para todos ustedes, el día de hoy vamos a desarrollar una temática bastante de expectativa por parte de muchas temas que generan de alguna manera importancia para todos los que manejamos estos temas y que están a cargo de las áreas contables. Entonces vamos a desarrollar un primer tema que corresponde a instrumentos financieros, el cual vamos a tratar de que no sea lo que muchos han pensado, que es mucho temor, sino que los vamos a tratar de abordar dentro de una óptica muy familiar dentro de lo que ya estamos haciendo en este momento. De manera seguida vamos a hablar el tema de propiedad, planta y equipo, donde la propiedad, planta y equipo pues va a tener un impacto significativo en lo que corresponde a los estados financieros bajo NIF. Posteriormente realizaremos un recorrido de lo que corresponde a las propiedades de inversión, que es una nueva clasificación que tiene las NIF con respecto a algunos bienes que no se consideran propiedad, planta y equipo, sino propiedades de inversión de manera distinta y con unas características y comportamientos distintos. Pasamos luego al manejo de intangibles, ¿no? Que tiene unas también formas específicas, unas condiciones que tienen que cumplir para que sean aceptados bajo lo que corresponde a las IFRS o las NIF. Los inventarios, ¿no? Que no podemos negarlo, que es uno de los rubros de mayor connotación dentro de las empresas, y veremos algunos de esos tópicos que nos van precisamente a impactar a nosotros. El deterioro de los activos, que es algo que nosotros hemos conocido bajo dos términos: las provisiones, ¿no? Y la obsolescencia. Entonces eso es como unir esos dos conceptos en uno solo, porque se maneja como una provisión, su comportamiento es similar al de una provisión, pero realmente puede ser el motivo de obsolescencia lo más cercano que tenemos nosotros de conocimiento a lo que se denomina en NIF o en IFRS el deterioro, perdón. Y por último finalizamos con el tema de arrendamientos o leasing, que los vamos a ver en el leasing operativo y en el leasing financiero. Entonces vamos a ver esas dos características importantes en arrendamientos. Y damos inicio entonces a nuestro tema inicial, que corresponde a instrumentos financieros. Los instrumentos financieros, por excelencia, se puede decir que son uno de los ejes conductores de la empresa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de proveedores de recursos. ¿Dónde están los recursos inmediatos en una empresa? En los activos, están en el disponible, están en las inversiones, están en los deudores. Ahí es donde están ubicados los activos financieros que hacen parte de esos instrumentos financieros. En los pasivos, los proveedores de recursos son las obligaciones financieras, los proveedores y las cuentas por pagar. Entonces ahí podemos tener una importante connotación, y como ustedes lo pueden ya observar, pues es lo que hemos manejado tradicionalmente. Ahora bien, hay unos instrumentos financieros complejos, sí, claro, pero que va a ser un grupo muy específico que los va a manejar. Luego, todos hemos manejado hace muchos años instrumentos financieros. Entonces vamos a dar inicio a definir precisamente qué es un instrumento financiero. Un instrumento financiero se define como un contrato entre dos partes, donde una de ellas tiene un activo financiero y para la otra parte es o un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Esta definición, que aparentemente puede quedar como un poco confusa, es más sencilla de lo que pensamos. Activo financiero, para mí, una cuenta por cobrar.
¿Qué es para el otro, la otra contraparte? Un pasivo financiero, o sea, una cuenta por pagar. ¿Qué es para mí una inversión? Un activo financiero. ¿Qué es para la contraparte? Si es un CDT para un banco, será un pasivo financiero. Y si es una acción que emite otra entidad, será un instrumento de patrimonio. Como pueden observar, la definición no es tan compleja. Repetimos, un contrato es un contrato, un instrumento financiero es un contrato, donde para una parte es un activo financiero y para la otra contraparte puede ser o bien un pasivo financiero o bien un instrumento de patrimonio. Como pueden observar, como les decía, toda la vida hemos manejado los instrumentos financieros. Vamos a ampliar el tema de activos financieros. Si bien en las NIC no se menciona ni cuentas por cobrar, ni inversiones, ni de manera tan efectiva, de manera específica, salvo algunas situaciones muy puntuales, siempre se habla del término genérico, activos financieros. Un activo financiero, entonces, es el disponible, por ejemplo, el efectivo, las inversiones diferentes de lo que yo tengo en otras entidades, o sea, cuando he participado, he invertido en una subsidiaria o he efectuado o tengo un control conjunto a través de algo que denominamos negocios conjuntos. Y también los deudores. Ahí tenemos en nuestro PUC actual, tenemos disponible la 11, inversiones la 12, deudores la 13. O sea, esos primeros tres rubros de nuestro PUC serán los instrumentos financieros. Disponible, inversiones y deudores. Hasta ahora creo que no hemos manifestado mayores novedades, pero sí hay un cambio en la terminología. Esos tres conceptos se denominan activos financieros. Esos activos financieros son los que precisamente a través de un contrato, como lo decíamos, son para mí esos activos y para la otra contraparte. Por ejemplo, el disponible. ¿Qué es la cuenta corriente para mí? Un activo financiero, el disponible. O la cuenta de ahorros, ¿qué es para mí? Un disponible. ¿Qué es para el banco donde tengo esa cuenta corriente o esa cuenta de ahorros? Un pasivo financiero. Entonces, eso no lo vamos a discutir. Inversiones, por favor, diferentes a inversiones en otras entidades, o sea, inversiones en subsidiarias y también negocios conjuntos. Ahora, si he comprado algunas pocas acciones, ¿no? Si he comprado algunas pocas acciones, entonces no tenemos ese inconveniente. Y los deudores, lo que para mí es un activo financiero, deudores, cuentas por cobrar, para la contraparte va a ser una cuenta por pagar, o sea, un pasivo financiero. Entonces, vemos que ahí estamos simplemente bajo una nueva terminología, bajo una nueva agrupación, pero lo que hemos manejado toda la vida. Vámonos a pasivos financieros. Pasivos financieros es entonces todo lo que nos toca a nosotros cancelar con disponible, en últimas con disponible, posiblemente con otros instrumentos de patrimonio, pero normalmente con disponible. Entonces tenemos las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar y los otros pasivos. Entonces tenemos la 21, obligaciones financieras, la 22, proveedores, la 23, cuentas por pagar y la 28, otros pasivos. Entonces ya estamos ubicados en nuestro PUC actual. Todavía no sabemos si esta clasificación que actualmente tenemos otras entidades hacia el futuro, las entidades de control y vigilancia lo cambien. Pero por el momento ubiquémonos para tener claro nuestro concepto. Entonces, eso es lo que se denomina pasivos financieros. Hacia el futuro me va a tocar utilizar recursos de mi disponible para poderlos liquidar, o sea, para poderlos cancelar. Y por último,
Ya vimos activos financieros, ya vimos pasivos financieros, ahora hablemos de instrumentos de patrimonio. También los instrumentos de patrimonio los conocemos. ¿Qué son instrumentos de patrimonio? Entonces, instrumentos de patrimonio son las acciones, bien sea comunes u ordinarias, que es lo mismo, o acciones preferentes. Como ustedes pueden observar, yo le he colocado una anotación que dice no reembolsables. ¿Qué significa no reembolsables? Que yo no las voy a recomprar de manera obligatoria. Puede ser que yo opte por comprarlas, es otra situación, pero si dentro del contrato, dentro de la suscripción de las acciones preferentes, hay la obligatoriedad de volvérmelas a vender, eso no es una acción, no es un instrumento de patrimonio, es un pasivo, simplemente. Entonces, allí sí ya tenemos un matiz diferente. Voy a repetirlo. Las acciones preferentes son acciones que, al igual que las comunes, yo tengo, u ordinarias, yo tengo una inversión y esas inversiones me dan a mí una rentabilidad. Que las preferentes me garantizan una rentabilidad. Perfecto. Le hemos colocado una anotación, no reembolsables. ¿Qué significa no reembolsables? Que yo no voy a recomprarlas. Puede ser que eventualmente se recompren, pero no es la naturaleza de ellas. Si por algún motivo fuesen reembolsables de manera obligatoria, es decir, la empresa tendría que comprarlas en algún momento, en ese momento sí ya no serían acciones preferentes y se volverían ya no serían un instrumento de patrimonio como acciones preferentes, sino que se volvería una obligación común y corriente. Miren que allí eso es bien interesante tenerlo en cuenta. Para no dejarnos con las dudas, esos que acabamos de enumerar se denominan instrumentos financieros básicos. Entonces, repetimos cuáles son los instrumentos financieros básicos: el disponible, inversiones y deudores por la parte de activos financieros, y en pasivos financieros las obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar y otros pasivos. Entonces hablemos de los instrumentos financieros. Los instrumentos de patrimonio son las acciones ordinarias y preferentes, y también tendríamos las cuotas o partes de interés social, obviamente si no son anónimas. Vamos a hablar entonces de instrumentos más complejos, que algunos hemos tímidamente incursionado en ellos, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero que nosotros vamos a tener de alguna manera la posibilidad de realizarlos. Ya se escuchan en el mercado las nuevas corrientes de incentivar estas nuevas figuras en las cuales no son tan conocidos. Los forward y futuros posiblemente son los más conocidos, mucho más los forward que los mismos futuros. Entonces, puede ser que más adelante estos sean mucho más conocidos por parte nuestra. Pero por el momento, los futuros, por ejemplo, es la adquisición de commodities, que podrían ser granos, materias primas, granos, alimentos, carnes, metales preciosos, petróleo, o también son futuros las compras de monedas, intercambios de tasas, manejo de índices, etcétera, etcétera. Los contratos adelantados o forwards, que son tal vez los que más hemos trabajado. Las opciones, que son alternativas. Todas son negociaciones a futuro, alternativas, donde yo puedo estar obligado a comprar u obligado a vender, y la otra contraparte tendría esa opción de hacerlo o no hacerlo. Por eso se llaman opciones. Los warrants, que son básicamente unos instrumentos derivados, porque todos estos se denominan derivados, son instrumentos que se utilizan sobre todo en el campo de la negociación de acciones. Y los swaps, que son precisamente diferencias que hay entre tasas. Vamos a ampliarlos cada uno de ellos precisamente. ¿Por qué existen los instrumentos financieros denominados derivados o derivativos? Número uno,
su utilización, su aplicación, su uso es la cobertura de riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber necesidades de comprar permanentemente materias primas, insumos, o simplemente que me estén, que pueda yo garantizar que mi proveedor me entregue a mí oportunamente sus productos. En ese orden de ideas, cuando yo llamo y compro, pues no estoy haciendo nada extraordinario. Pero si yo voy a comprar hacia el futuro, de pronto sí hay algo. Miremos, por ejemplo, en el caso de los precios. Si estamos hablando de los alimentos, materias primas, granos, el mismo petróleo, el oro, el café, para citar algunos ejemplos, productos agrícolas en general, dependiendo de muchas variables, pueden cambiar su precio. Por ejemplo, el café, todos los días ustedes ven una cotización, el petróleo, el oro. De igual manera puede pasar con una empresa que requiera de materia prima el maíz, o que requiera de materia prima la soya, solo por colocar dos ejemplos simplemente, o una vinícola que necesite o requiera de que le provean uvas, o una empresa de jugos que necesita que le provean frutas. Para poder realizar precisamente esto, vamos a utilizar entonces nosotros esa figura de cubrirnos nosotros frente a un riesgo. Esa cobertura de riesgo va a hacer entonces que yo tenga diferentes situaciones. Número uno, que me suban los precios hacia el futuro. Número dos, que bajen. Número tres, que no me lo provean. Sería también más delicado. Porque muchas veces podemos tener el dinero para comprarlo, pero si no hay quien nos venda. Si se escasean los tomates, si se escasean, por ejemplo, una gran superficie que necesite proveer legumbres, frutas, verduras, etcétera, etcétera, y necesita que sus proveedores le entreguen sus productos, que le provean carnes, bien sea porcino, bien sea vacuno, bien sea avícola, todo eso voy a necesitar, voy a requerir en lo posible la tranquilidad de que sí me lo van a proveer. Y el segundo, el precio, de que yo no vaya a vender hoy a un precio y el día de mañana se vaya a dar a otro precio. Eso es lo que necesito cubrir, tanto el suministro como la posible variación de precio. Vamos a tener otro objetivo especial, la especulación, y esa es mucho más financiera. ¿Por qué la especulación es de carácter financiero? Porque precisamente cuando yo de alguna manera tengo, en este momento haya mucho producto, entonces los precios van a bajar. Pero por el contrario, cuando hay escasez de los productos, entonces no voy a poder ni siquiera tener la opción de adquirirlo. Ese es el objetivo de los derivados o de los derivativos. Ese es el principal objetivo. Que yo me pueda cubrir de un riesgo de abastecimiento o de precio, o que yo pueda de alguna manera generar alguna rentabilidad por esa especulación, ¿no? Entonces la escasez, es que la especulación no solamente es acapararlo, sino también manejar las escasez. Entonces ahí vamos a tener una posible capacidad de acción. Entonces vamos a mirar cómo vamos a manejar estos activos financieros. Los activos financieros se van a poder manejar entonces al costo amortizado o al valor razonable. ¿Qué significa el costo amortizado? El costo amortizado significa que va a ser una cuenta por cobrar, un disponible, una inversión que maneja capital y maneja rendimiento o intereses. Capital y un rendimiento, una utilidad que la podríamos llamar intereses. En el valor razonable yo lo que tengo es un precio de referencia
un valor de un mercado activo. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a poder manejar ese tipo de situación. Entonces, sin más preámbulos, esto es lo que tengo que hacerlo los dos. Ya con unos ejemplos vamos a entender qué significa esto de capital y rendimiento. Para poder clasificarlos, necesitaré saber mi modelo de negocios. ¿Qué significa el modelo de negocios? El modelo de negocios significa tú cuando necesitas tus recursos. Porque si yo estoy manejando algún tipo de inversión, cuando yo manejo mi cartera, yo necesito en algunos momentos contar con los recursos para poder cancelar mis pasivos financieros y mis demás obligaciones. Entonces, ese modelo de negocios es el que tendré en cuenta, bien sea para manejar costo amortizado o valor razonable. Básicamente, el valor razonable lo vamos a encontrar en instrumentos financieros, en las acciones. Es donde más vamos a encontrarlo. Realmente, si bien cuando yo compro una acción obtengo un dividendo que tendría un capital y un interés, no es lo normal tener ese tipo de comportamiento en las acciones. Posiblemente yo haya invertido y las tenga cotizadas esas acciones en una bolsa de valores. Al tenerla cotizada en una bolsa de valores, el precio se ve modificado por la oferta o demanda. Al verse modificado por la oferta y demanda, entonces voy a tener la posibilidad entonces de manejar el tema de fluctuación, y esa fluctuación impacta sobre mis estados financieros, y por eso es que no puedo manejar un valor constante y necesito el valor razonable. Porque si sube la acción, se me incrementa el valor; si disminuye el valor de la acción, se me disminuye mi inversión. Y nada tiene que ver con el valor que yo aporté. Puede ser que ni siquiera eso se vea alterado por los dividendos. Los dividendos tendrán otra situación adicional. Si hay utilidades, hay dividendos. Si no hay utilidades, no hay dividendos. Entonces, fíjense que eso no depende, y por eso se manejarían estos tipos de inversiones a valor razonable. Activos financieros. Entonces, empecemos con un primer ejemplo. Y vamos a decir que en enero del año 2, una entidad se dedica a la fabricación de una maquinaria. Va a hacer una máquina que le va a vender a un cliente. Esa máquina vale 2.000 unidades monetarias. Y el pago se va a realizar dentro de 2 años. Yo la vendo hoy en 2.000, pero me lo van a pagar dentro de 2 años. Esa es la condición de la negociación. Esta transacción incluye entonces que, como la voy a dar a un plazo adicional al normal, porque lo más normal es que yo venda a 30, 60, 90 días, y hoy en día ya escuchamos como normal los 120 días. Pues es la realidad económica en la que vivimos. Pero ya 2 años no es normal. Eso significa que dentro de esos 2 años existe incorporado una financiación. Existe dentro de él, de manera implícita, unos intereses. Como tiene unos intereses, yo necesito quitarle esos intereses y reconocerlos de manera posterior, porque hoy no me los estoy ganando, sino que me los voy a ganar hasta que cumpla los 2 años. Por eso la cartera es un instrumento financiero. Muy bien. Sigamos con el ejercicio. Si yo hago ese préstamo, o sea, la venta, porque la venta es otorgar un préstamo, en últimas, a través de unos productos, el precio actual, el precio de hoy, si yo la vendiera hoy de contado, esa misma máquina, me darían 1.650. Es decir, el valor equivalente al día de hoy es 1.650. En este ejercicio pueden ustedes observar que yo estoy diciendo equivalente. Significa de que si tengo que darte 2 años de plazo, me pagas 2.000. Si me lo compras hoy y ya, te vale 1.650. Creo que eso es normal en cualquier
tipo de negociación. Esa diferencia entre los 1.650 y los 2.000, que son 350, será una financiación implícita. Muy bien, ¿qué me dicen a mí las MIF? Específicamente la sección 11 de instrumentos financieros. Me está diciendo que yo debo reconocer hoy, registrar hoy esa transacción no por 2.000, sino por 1.650. Significa que los 350 me tendrán que llegar progresivamente durante esos 2 años. Es como si yo fuese a generar unos intereses hacia el futuro. Entonces, vamos a ver la tabla de amortización. En el momento 1, el producto vale 1.650. En el momento final 2, dentro de 2 años, voy a tener un precio de 2.000. Como son 2 periodos los que tienen que transcurrir, al transcurrir, la rentabilidad de esa venta es del 10.096. Ustedes pueden en Excel colocar en una columna, en 2 columnas mejor, en una primera 0, periodo 0, 1.650, periodo 1, 0, periodo 2, 2.000. Repito, en Excel abran una hojita de Excel, coloquen en una columna periodo 0 y al frente 1.650, periodo 1, 0, periodo 2, 2.000. Por favor, el 1.650 lo pueden colocar en negativo para que a través de una fórmula que tiene Excel que se llama TIR, T-I-R, ustedes me den el rango de ese valor negativo que está en 0 hasta el 2.000 que es positivo, ¿no? Y esa diferencia, ustedes van a llegar, el sistema se lo va a calcular automáticamente y les colocará que la tasa es del 10.096%. Cuando yo tomo esa tasa del 10.096%, se la aplico a 1.650. Luego la rentabilidad del primer periodo va a ser 166,59. 1.650 más el 10%, 10.096% que da 166,59. Tengo un nuevo saldo de cartera de 1.816. ¿Qué registro contable hice? Cuentas por cobrar, 166,59. Ingresos por intereses, 166,59. Ese es el registro contable que yo hice. Segundo periodo, saldo inicial, los 1.816. Recuerden, 1.650 más 166, 1.816. A esos 1.816 vuelvo y le aplico el 10.096%. Me da 183,41. Para obtener saldo final 2.000. Luego, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo de que la tasa efectiva es del 10.096 y que en el segundo año yo tendré un débito a la cuenta por cobrar por 183,41 y un crédito al ingreso por intereses de 183,41. Repito, observen ustedes, me devuelvo, de que la contabilización no es por los 2.000 como tradicionalmente lo hemos hecho. Así vaya dentro de 2 años, siempre hemos contabilizado 2.000, sino que MIF me obliga a que yo coloque el valor de hoy, que según los datos del ejercicio son 1.650 el valor de hoy, y que dentro de 2 años serán 2.000. Los 1.650, recalco, lo saco es con su equivalente. El producto vale 2.000. Pero a pesar de que vale 2.000, yo tengo que saber cuánto vale ese producto si me lo llegaran a pagar de contado, por ejemplo. Y ese valor de contado sería 1.650. Me lo está dando el ejercicio. Ya vamos a hacer otro con otra premisa.
Hagamos el segundo ejercicio precisamente para profundizar en este tema. La misma entidad fabrica la máquina, la vende en 2.000 y en este momento yo no tengo el valor equivalente al día de hoy, pero sé que necesito quitarle un valor. Luego, como no desconozco el precio actual, como desconozco el precio actual, es decir, no conozco cuánto valdría hoy, simplemente yo le estoy dando 2 años de plazo a mi cliente. Las NIF me dicen, ubique la tasa de interés de mercado para un préstamo a 2 años. Eso quiere decir que a mí me tocará buscar una referencia de carácter financiera que me diga cuánto valdría un crédito a 2 años. Quiero recordarles a ustedes que cuando yo genero una cuenta por cobrar, estoy haciendo un préstamo. Y si estoy haciendo un préstamo, estoy otorgando, estoy generando unos intereses. Si los colocara de manera explícita, es decir, yo te voy a cobrar 2.000 más intereses, pues yo no tendría que hacer nada. Aquí estoy diciendo es que a futuro me tienes que pagar 2.000. Lo que yo no conozco es cuánto vale hoy. Y entre hoy y dentro de 2 años se ha generado un valor diferente en el tiempo y es lo que necesito encontrar. En el ejercicio anterior, número 1, habíamos dicho de que sabía que el valor de hoy era 1.650. En este segundo ejercicio desconozco el valor actual. Como lo desconozco, tendré que buscar una tasa para poder a ese valor futuro volverlo valor presente. ¿Y cómo lo hago? ¿Con qué tasa? Lo hago con una tasa de interés de mercado para un préstamo de este tipo a 2 años. En este caso me voy al mercado y el mercado me dice que la tasa es del 10% anual. Como me dice que la tasa de mercado es del 10% anual, para colocar un ejemplo, entonces el valor presente de 2.000 dentro de 2 años, ubicado a pesos de hoy, es de 1.652,89. ¿Cómo lo hacemos en Excel? Muy sencillo. Nos ubicamos en una celda y colocamos valor presente, no lo conozco, valor futuro, 2.000, periodos, 2 años, tasa de interés, 10%. Repito, valor presente, no lo conozco. Valor futuro, 2.000. Número de periodos, disculpen, número de periodos, 2 periodos. Tasa, 10%. Cuando estoy diciendo número de periodos, 2, estoy diciendo 2 años. Por eso la tasa es anual. La tasa siempre debe concordar con la forma como yo lo expreso los periodos. Si los periodos son anuales, la tasa es anual. Si los periodos son mensuales, la tasa tiene que ser mensual. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando yo me voy a la fórmula de valor actual o valor presente, el sistema me pregunta, los pagos, no tengo. El valor futuro, la celdita donde están los 2.000. Número de periodos, la celdita donde está 2. Y tasa de interés, la celdita donde está 10. Cuando le doy Enter, el sistema me aparece 1.652,89. La intención aquí no es aprender fórmulas, dado que Excel es una excelente herramienta y me lo trae así. Pues, ¿para qué me voy a poner yo a explicar fórmulas? Seamos prácticos utilizando las fórmulas de una herramienta que la manejamos ya de manera mucho más fácil. Que tal vez no hayamos manejado las fórmulas de financieras, pero eso no tiene ningún problema y ustedes, como ven, hemos hecho 2 ejercicios financieros supremamente sencillos, el de la TIR y el del valor presente. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos valor futuro 2.000, valor presente 1.652,89. Vamos a hacer exactamente lo del ejercicio anterior. En el momento inicial, 1.652,89.
Al aplicarle el 10% me da 165,29. Saldo nuevo, 1818,18. Esos 165,29 le hago exactamente el registro, igual al anterior. Activo financiero, cuentas por cobrar, débito de 165,29, ¿no? Y crédito, ingreso por intereses de 165,29. De tal manera que al finalizar el año tendremos 1818,18. Ese saldo inicial, al siguiente periodo le aplico el 10%, 181,82. Esos 181,82 le hacemos el mismo tratamiento. Débito al activo financiero, cuentas por cobrar, 181,82. Crédito por intereses al estado de resultados, 181,82 para un saldo final del 2000. Si bien en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2 he trabajado con tasas anuales, eso no implica que lo haga mes a mes por causación. Tú determinarás cuál es la mejor metodología. NIF no te está diciendo que lo hagas cada mes. NIF te está diciendo es que cuando emitas estados financieros, los valores los tendrás que expresar de la manera correcta. Que nosotros venimos acostumbrados a una metodología mensual, fabuloso, mucho mejor, mucho más real. ¿Para qué esperar el fin de año a hacer tantos ajustes? Los voy haciendo de manera periódica. Luego entonces yo no voy a tener ningún inconveniente con relación a este tema. Voy a hacerle un préstamo, por ejemplo, a un empleado por 500 unidades monetarias, que se lo estoy haciendo el día de hoy, a un plazo de 3 años. No le voy a cobrar intereses. Yo no le voy a cobrar intereses. Sin embargo, si este préstamo que le estoy haciendo tiene una financiación implícita. ¿Por qué tiene una financiación implícita? Porque se lo estoy prestando hoy y él me lo va a pagar dentro de 3 años. Si bien el empleado o la empresa mejor no le está cobrando intereses, la empresa debe reconocer ese beneficio que le está dando al trabajador al no cobrarle intereses. Debe reconocer ese beneficio. ¿Qué tengo que hacer? Voy al mercado y averiguo cuál es la tasa de interés del mercado para un préstamo similar, es decir, préstamo empleado, posiblemente de libre inversión, a un plazo de 3 años. Vamos a suponer que la tasa es del 5% anual. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Tengo un valor futuro que dentro de 3 años va a ser 500 unidades monetarias y que a pesos de hoy yo desconozco. Vamos a hacer lo mismo en Excel. Valor presente, no lo conozco. Valor futuro, 500. ¿Dentro de cuántos periodos? 3 años. ¿A qué tasa? Al 5%. Recordemos que las condiciones es, te presto 500 hoy, que dentro de 3 años, ¿no? Me los devuelves, sin intereses. Esas son las condiciones. No conozco la tasa, me toca ir al mercado a buscar una tasa de interés para un préstamo similar. Y el mercado me responde que es del 5%. Cojo ese 5%, se lo aplico a 500 y el valor presente entonces me dará 431,92. Pero yo estoy girando 500. ¿Cómo así? Entonces, la cuenta por cobrar va a ser los 431,92, el valor presente. La diferencia entre 431,92 y 500 son 68,08. Esos 68 son un gasto, es decir, son un beneficio al empleado, es decir, es un regalo que yo le estoy dando al empleado. Le estoy regalando el interés de 3 años a una tasa del 5% y eso es lo que estoy reconociendo. El giro del cheque del disponible serán los 500. Débito 431,92, débito a las cuentas por cobrar, débito al gasto 68,08 por los intereses que se los voy a denominar beneficios empleados y crédito del cheque 500 pesos o 500 unidades monetarias. ¿Qué hemos hecho con este ejercicio? Reconocer un interés. En
En las distintas conferencias que yo he dictado me van a decir, entonces los empresarios no van a volverle a prestar a sus empleados. Bueno, es política de la empresa. La empresa es la que tendrá que definir este tipo de situaciones. Obviamente, este gasto va a disminuir la rentabilidad de la empresa. Este crédito generará unos intereses y durante los 3 años recuperará este gasto de 68. Hoy es un gasto y lo va a recuperar en 3 años. Eso es lo que me pide el NIF. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos 3 primeros ejercicios. Pasivos financieros. Un pasivo financiero, como les decíamos a ustedes, se maneja por el método del costo amortizado, que es el método del interés efectivo. Similar, por no decir igual, a lo que hemos hablado de las cuentas por cobrar. Lo que pasa es que para nosotros las cuentas por cobrar normalmente no han tenido intereses. Los pasivos sí han tenido intereses, especialmente los que me hacen o me otorgan las entidades financieras. Entonces, analicemos los pasivos. Entonces yo tendré un pasivo que se contabiliza a su valor de hoy y que si tiene una tasa explícita, pues yo se la aplicaré. Vamos a hacer un ejercicio de ese tema. Segundo punto, vamos a tener, ¿no?, que eso va a ser de un tiempo continuo, o sea, durante un plazo determinado. Y un tercer aspecto, de que de pronto yo puedo manejar garantías o avales, o de pronto puedo tener que subsidiar, o más que subsidiar, mejor podría llegar a tener futuras obligaciones por garantías que yo estoy otorgando. ¿Dónde está el manejo de esas garantías? Hay 2 alternativas. O bien la manejo como una provisión, que la tiene la NIC 37 si estoy hablando de plenas, o en las pymes, que es la sección 21, provisiones y pasivos contingentes. La otra situación es que la podría llevar como una obligación directa si tengo un compromiso plenamente establecido. Mi recomendación siempre será que lo más seguro es que yo no tenga la certeza de el valor y es mejor manejarla tipo provisión. Al menos me parece la más fácil de parte nuestra y la que más conocemos. Como es la que más conocemos, entonces lo vamos a poder asimilar de una mejor manera. Lo cual no implica que si manejas la segunda opción, pues se pueda realizar. Vamos a colocar un ejemplo. Una empresa, un banco, le otorga a una entidad un préstamo a 4 años de 5.000 unidades monetarias. Le cobra una tasa de interés de mercado que es del 8% efectivo anual o el 8% anual. El interés se paga cada año. Muy bien, ¿cómo contabilizamos eso? Como toda la vida lo hemos contabilizado. ¿Cuánto es el crédito? 5.000. Ustedes de pronto en su cabeza estarán diciendo, ¿pero cómo así? ¿Acaso la contabilidad de las cuentas por cobrar es diferente de los pasivos? No. En esta cuenta por pagar hay explícita una tasa de interés. En las cuentas por cobrar que analizamos no había una tasa. Había un valor implícito de financiación. Son 2 situaciones diferentes. En el caso de allá yo no conocía el valor actual o el valor presente. En este caso sí conozco el valor presente de 5.000. ¿A futuro cuánto voy a pagar? Pues 5.000 más intereses. En los otros casos yo prestaba los 5.000 y me iban a devolver 5.000. Entonces en ese caso sí había una financiación implícita. Mire que no son iguales a lo que estamos mencionando. Vamos a complicar un poquito este ejercicio. ¿Qué ocurre si la entidad tiene que incurrir en unos gastos por el hecho de obtener este crédito? Esos gastos pueden ser tramitología, comisiones, fotocopias, como la entidad lo quiera llamar.
la tramitología valdría entonces 100 unidades monetarias. Recibo el crédito en el disponible, recibo 5.000 y quedo debiendo 500. Y en el pasivo tengo, y la comisión la registro como un débito al préstamo y un crédito al disponible. Repito, la comisión la registro un débito al préstamo y un crédito al disponible. Fíjense que yo no llevo la comisión al gasto. En este momento les puedo decir a ustedes que tengo dos situaciones. Actualmente hemos manejado todos los mayores valores que yo pago por el crédito y lo hemos llevado al estado de resultados. En MIF me dicen, eso hace parte del crédito. Luego, realmente a mí no me prestaron 5.000. Como a mí me tocó de manera directa pagar 100 unidades monetarias, el endeudamiento fue realmente de 4.900. O sea, yo recibí mejor 4.900. Eso fue lo que me prestaron. ¿Ya? Entonces, yo no recibí los 5.000 realmente. Lo cual quiere decir que si yo estoy pagando una tasa del 8%, esos 100 pesos van a hacer que se me incremente la tasa. Claro, porque primero tendré que pasar de 4.900 a 5.000 y adicional a eso pagar los respectivos intereses. Veamos cómo sería la simulación de la tabla de pagos. En el momento cero, realmente yo no estoy recibiendo 5, estoy recibiendo 4.900. Estoy recibiendo efectivamente los 5, pero de manera simultánea me toca pagar 100 por comisiones. Entonces el neto del préstamo son 4.900 y es lo que me dice el MIF que debo tener en cuenta. En cada periodo voy a abonarle 1.000 durante cada año y le aplico el 8% a cada año. El 8% de 5.000 son 500 pesos, me quedan 4.000, el 8% de 4.000 son 400, y así sucesivamente hasta que termino la tabla de pagos como ustedes la pueden observar. Ahora voy a hacer el crédito bajo NIF. Esto sería la tabla normal. El crédito no arranca con 5, realmente arranca con 4.900. Si yo le aplico al momento cero, le coloco negativo, que sería el crédito recibido, y empiezo que cada mes, cada periodo pago 1.500, 1.400, 1.300, 1.200 y 1.100, que equivalen a manejar esa tasa. Disculpen, la tasa no era del 8%, era del 10%. Excúsenme, no era del 8%, sino del 10%. El 10% de 5.000 es 500, el 10% del saldo, como ya aboné 1.000, me quedan 4.000, el 10% es 400, el 10% de 3.000 es 300, el 10% de 2.000 es 200, el 10% de 100 es, de 1.000 es 100. Luego la primera cuota son 1.500, 1.000 de capital, 500 de intereses, la segunda 1.400, 1.000 de capital, 400 de intereses y así sucesivamente. Como yo pagué inicialmente 4.900, ¿no? Necesito saber cuál es la tasa real de este crédito. La tasa real no es del 10%. Si yo coloco todo este flujo, que ustedes lo ven demarcado, y le aplico la tasa, la fórmula de TIR, y le hago desde el momento 0 hasta el año 5, hasta el periodo 5, el sistema me arroja una tasa del 10,84%. Esa tasa del 10,84% se la aplico a cada saldo, igual que lo hicimos anteriormente. Es decir, 4.900 por el 10,84 me da 531. ¿Qué son esos 531? 500 del valor normal que pagaría al 10, más 31 de un sobrecosto. ¿Qué son esos 31? El impacto de lo que me tocó pagar de 100 unidades monetarias adicionales por el crédito. 4.900 por 531, perdón, por el 10,84 me da 531. Como yo pago 1.500, el abono va a ser de 1.500 en total.
saldo 4.900 menos 1.500 y menos 31 de intereses, o acumulado los 31, me da 3.931. El saldo 3.931 multiplicado por el 1084 me da 426. El crédito real paga 400 de intereses. Tengo un sobrecosto adicional de 26. ¿Qué son los 26? El impacto de los 100 unidades monetarias sobre ese valor. Pago lo mismo, 1.400 de cuota, más 1.000 de capital, 426 de intereses, me da un saldo de 2.957. Es como si yo fuera amortizando los 100. El saldo 2.957 y le hago así sucesivamente a cada periodo lo mismo. Entonces tenemos el valor total de los intereses pagados son 1.600. ¿Qué son esos 1.600? 1.500 de intereses normales y 100 unidades de intereses adicionales que me lo generó a mí el sobrecosto del crédito de 100. Recordemos que la condición es, el crédito es de 5.000, pero me toca pagar por los trámites del crédito una comisión de 100. Hagamos al menos la contabilización del primer ejercicio. El gasto de interés ya no es 500, es 531. Recordemos, 500 más 31 de gasto adicional. El abono al capital de 1.000, porque yo tengo que abonar 1.000. Son 5.000 en 5 periodos, cada uno 1.000. El pago son 1.500. Luego la obligación se me incrementa en 31. ¿Por qué se me incrementa en 31? Recuerden que cuando yo pagué los 100, disminuí la obligación. Luego este 31 de costos se lo tengo que adicionar a la obligación. Segundo periodo, gastos de intereses 426, que son 400 normales más 26. ¿Cuánto pago del préstamo? Los mismos 1.000. ¿Cuánto pago de cuota y fee del cheque del disponible? 1.400. ¿Cuánto le aumento al préstamo adicional? 26. Entonces, 31 del primer periodo, 26 del segundo, 21 del tercero, 14 del cuarto y 8 del año quinto me suman 100 unidades. Esas 100 unidades entonces serán los 100 que yo pagué de sobrecosto. En el momento cero los resto y durante los siguientes periodos los voy agregando. Entonces ustedes pueden ver de que sí es impactante o diferente la forma de manejar las NIF o el tipo de crédito, sobre todo cuando tengo sobrecostos. Veamos un tercer ejemplo de esta misma situación. El préstamo es a 5 años, es el 10%, me cobran. La tasa que me van a cobrar es del 8%, pero la tasa del mercado es del 10%. El banco le cobra, nos cobra una tasa del 10%, pero la tasa del mercado es del 8%. Entonces hay una diferencia entre lo que a mí me cobran y la tasa del crédito real que estoy recibiendo y la tasa del mercado. Esa diferencia debe impactar de alguna manera. Si yo calculo, ¿no? 5.000 al 8%, los intereses son 400, al 10% son 500. El saldo de 4.320 a 500, al 10% son 400. Los intereses de 3.000, que es el siguiente saldo, al 8% 240 y da 300. ¿Yo tengo el registro del sobrecosto? No. Bueno, ¿cómo se maneja esta diferencia? Esta diferencia significa que yo debo reconocer un sobrecosto entre 400, que es la tasa del mercado, y 100, que es y 500, que es la tasa que me están cobrando. A mí deberían cobrarme el 8, pero estoy pagando el 10. Es decir,
mi empresa tipo XY me aseguran una tasa más alta de la del mercado. Ese valor es un sobrecosto. Esto en materia financiera puede llegar a ser útil. El hecho de manejar estas dos tasas harían que el valor total del costo sean los 500 partidos en dos rubros, 400 reales y 100 de sobrecostos. El segundo periodo, 400 de intereses reales, ¿no? O 400 pagados mejor, 320 que deberían cobrarme y 80 de sobrecosto. Eso me permite a mí hacer un seguimiento de cuáles son mis intereses reales y cuáles son mis intereses de sobrecosto. ¿Qué me permite a mí ese análisis? Me permitiría a mí, entonces, entrar a hablar con mi banco y decirle, ¿cómo hago para bajar mi tarifa del 10 al 8? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pasos debo seguir para que la entidad financiera lo haga eso? Recuerden que los bancos cobran mayor tasa entre más riesgo yo les genere. Entonces lo que tengo que hablar con el banco es ¿qué necesitas para que ese nivel de confianza se mejore y que ese nivel de riesgo se disminuya y tú me puedas otorgar la tasa más baja? Entonces de eso sirve controlar los intereses de manera separada. Contabilizo el gasto total, que es lo que pago, pero partido en dos. En el primer ejercicio, que el pago total es 500, contabilizo 400 a la tasa del mercado y 100 de sobrecosto. Segundo periodo, que los intereses son 400, 320 del mercado y 80 de sobrecosto, 300 que yo pago, 240 de interés real y 60 de sobrecosto, y así sucesivamente.